Muy bien, muy buenas noches y bienvenidos a este webinar sobre próstata. Voy a tratar de ser breve porque tengo un grupo de panelistas de los más expertos en el tema, entonces no les quiero quitar el tiempo, pero sí explicarle la razón de este webinar es obviamente cáncer de próstata, uno de los cánceres más comunes en hombres. No solo eso, sino que la incidencia sigue siendo hacia arriba. Por ejemplo, en Costa Rica están hablando que hay casi un 3% de aumento en su incidencia que pudiera ser anual. Pero el motivo de la presentación es que es un cáncer relativamente común, pero ha cambiado enormemente. El manejo de cáncer de próstata ha cambiado enormemente. Y nosotros como médicos, los médicos graduados y los estudiantes, tenemos que verlo así. Yo brevemente, en mi experiencia como oncólogo, yo comencé siendo cirujano general y cirujano oncólogo, y lo que me acuerdo del manejo de cáncer de próstata en ese entonces era hacer orquiectomías, de eso se trataba. De esos años para acá, el manejo del cáncer de próstata ha evolucionado increíblemente. Las posibilidades de curación son enormes, las posibilidades de calidad de vida son grandes, pero aún así, en el manejo se pueden cometer errores y el paciente paga por ellos. Entonces, no quiero entretenerlos en mi introducción. Tengo el gusto y el honor de compartir con expertos aquí en Guatemala y fuera de Guatemala que nos harán el favor de darnos presentaciones breves. La idea es solo como actualizarnos, que todos como médicos, si alguien nos dice, un familiar, un amigo, un conocido, que tiene cáncer de próstata, por lo menos tengamos presente esta presentación y poderlo guiar en la mejor manera para resolver su problema. Es que tengo el honor de compartir con el doctor Miguel Garcés, que habla de patología, muy conocido en Guatemala, entrenado en San Francisco, en la Universidad de San Francisco. Creo que quien no lo conozca no ha practicado medicina en Guatemala. También tengo al doctor Rodolfo Ibarra, que es radiólogo. El doctor Ibarra es egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Hizo radiología en la Universidad de Texas y en Carolina del Norte. Tengo el gusto y para mí un gran honor presentar también a la doctora Leticia Alvarado, que trabajó conmigo. La doctora Alvarado, graduada de la Universidad de San Carlos, pero también hizo su entrenamiento en radiooncología en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y actualmente haciendo un fellowship en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá. Doctor Pierre Ramos, también graduado de la Universidad de San Carlos, con entrenamiento en medicina interna aquí en Guatemala en el ICS y con entrenamiento en oncología médica en la UNAM. También es una de las personas, para mí está viniendo a ser una referencia realmente en Guatemala y con una participación en cáncer de próstata bastante de impacto en Guatemala. Y luego el doctor Hugo Arriaga, que es urólogo, médico y cirujano, graduado en la Universidad de San Carlos y con entrenamiento en urología en la UNAM de México. Así es que sin atrasar más, vamos a comenzar. Les recuerdo a nuestros panelistas, solo que por favor nos tratemos de mantener dentro del tiempo alocado, que son entre 10 y 12 minutos. Así es que comenzamos con el doctor Miguel Garcés. Miguel, ha alterado tu cámara. Si salió ahorita, si no entrara, lo que podríamos hacer es seguir con la presentación del doctor Ibarra y luego pasaríamos con el doctor Garcés. Si nos hace favor, doctor Ibarra. Y bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran gusto estar con ustedes. Voy a darles esta presentación sobre los estudios por imágenes de evaluación de la próstata. No sé si pueden ver ahí mi pantalla. Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, como bien dijo el doctor Linares, pues el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en hombres y es la segunda causa de muerte por cáncer
en hombres, de suerte que la mayoría de casos son diagnosticados en un estadio inicial. Sin embargo, hasta un 14% de hombres serán diagnosticados con cáncer de próstata en algún momento de su vida, lo cual pues es importante. El cáncer se puede dividir en dos grandes categorías. La primera es el cáncer clínicamente insignificante y el segundo es el cáncer que es clínicamente significativo o significante, y este es el más importante y es el que vamos a platicar más. Los criterios para hablar de cáncer clínicamente significante son que tenga un Gleason mayor o igual de 7, que tenga un volumen mayor de 0.5 cc o extensión extraprostática. Usualmente cuando los pacientes pues presentan elevación del antígeno prostático y tacto rectal sospechoso, usualmente son sometidos a biopsia transrectal y lo que se hace es un muestreo de ambos lóbulos. Doctor, disculpe, perdón, disculpe la interrupción. ¿Lo puede poner en modo presentación porque no está corriendo las slides? Voy a... Arribita, ajá, en el modo de presentación para que corran las slides. No me sale, quiero ver. ¿Pero sí lo pueden ver? No. Vemos su pantalla solo ahorita arriba, en donde dice modo presentación. Si usted se da cuenta, hasta arriba hay 4 iconos. En el tercero, ahí. Dele ahí. Ahí. Ahí está, doctor. Ahí ya podemos ver. Ahí ya estamos viendo. Gracias, doctor. Podemos quedar un poco atrás, doc. Ahí está mejor. Bueno, entonces les comentaba de que el antígeno prostático es poco específico y realmente puede conducir a una biopsia negativa. Y el tacto rectal pues tiene sus limitaciones y es operador dependiente. De tal forma que también requiere mucha experiencia del urólogo. Entonces, lo que sucede es que cuando hacemos biopsias al azar, hasta un 30 o 35% se pueden pasar por alto cáncer clínicamente significativo. Entonces, es importante tener un examen que realmente pueda detectar algún tumor en la próstata. El ultrasonido suprapúbico con la evaluación de la vejiga y la próstata usualmente no detecta lesiones, únicamente detecta el tamaño de la próstata y aparte pues es operador dependiente. El ultrasonido endorrectal ya se ha visto que es poco sensible y específico para detectar tumores y la tomografía pues está limitada únicamente a pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata y que uno desea evaluar metástasis a ganglios o a órganos sólidos o a hueso. Sin embargo, para el estadiaje locorregional del cáncer de próstata, la tomografía pues no juega ningún papel importante. De tal forma que hoy en día la resonancia magnética multiparamétrica de próstata es el estudio de elección en la evaluación de la próstata para detectar si hay alguna lesión sospechosa de cáncer y ahí ir a hacer la biopsia. Y es la tendencia ahora mundial que se está llevando a cabo. ¿En qué pacientes hacer resonancia? Las indicaciones son pacientes con elevación del antígeno prostático y tacto rectal sospechoso, ¿verdad? Que tenga clínica que hace sospechar cáncer. Previo a hacer una biopsia, usualmente sirve para caracterizar y evaluar realmente dónde están las lesiones sospechosas y tratar de evitar hacer biopsias al azar. Pacientes con cáncer ya diagnosticado, pero que se desea hacer un estadiaje local. Y en el seguimiento de pacientes con biopsias negativas, pero que persisten con antígeno prostático elevado. Y así como en la detección de recurrencia después de que se ha llevado tratamiento en pacientes ya con diagnóstico de cáncer. Estas son las imágenes por resonancia magnética de próstata. Y esta es, aquí podemos ver la próstata.
se localiza ligeramente adelante del recto. Como bien saben, la zona periférica se identifica hiperintensa o más blanquita comparado con la zona de transición que se observa más oscura. Esta es una imagen axial. Aquí tenemos la imagen sagital y estas son secuencias de difusión, mapa de ADC y secuencias con contraste. Este nivel. Este es uno de los casos que hicimos ya hace varios años iniciales. Este paciente ya le habían hecho 2 biopsias de próstata previas y entonces le hicimos la resonancia. En la resonancia pudimos ver que realmente es a nivel de la zona de transición donde se observa una zona sospechosa de cáncer. Lo interesante es que cuando los pacientes son sometidos a biopsias por al azar, usualmente se hacen biopsias principalmente de la zona periférica, porque ahí pues es donde hay más cáncer. El 70% del cáncer está localizado en la zona periférica, entonces es ahí donde usualmente se hace la biopsia. Y es raro que se haga en la zona de transición. A veces se hacen 1 o 2 biopsias, pero no es lo usual. En este paciente vemos que la zona periférica está respetada y tiene un aspecto normal. Sin embargo, en la zona de transición, donde está la lesión sospechosa, ahí fue donde se hizo la biopsia principalmente y se detectó un adenocarcinoma en Gleason 7. En la evaluación de la zona periférica, pues estas son las secuencias que se hacen, pero vean ustedes en detalle y cómo podemos ver en una lesión sospechosa, hiperintensa en difusión, con baja señal en mapa de ADC, y vean aquí la baja señal en la zona periférica comparado con lo normal en el lado derecho. La lesión está en el lado izquierdo, usualmente enriquecen con contraste en fase temprana, y podemos ver el detalle anatómico como aquí a este nivel es donde discurre el paquete neurovascular y los bordes de la próstata, y se puede ver si hay extensión extraprostática o invasión, ya sea hacia la región del recto o hacia la vejiga urinaria. En este caso es una lesión, pues PIRAT 5 es una clasificación que se utiliza para determinar el grado de sospecha de cáncer. En este caso PIRAT 5 es lo más alto, o sea que esta lesión es altamente sugestiva de cáncer. En general, la resonancia pues ha ayudado a evitar biopsias innecesarias hasta en un 27%, de tal forma que tiene un valor predictivo negativo muy alto. Aumenta la detección de cáncer clínicamente significativo un 18% y disminuir la detección de cáncer clínicamente no significativo, ¿verdad? Hasta un 5%. De tal forma que la resonancia magnética es hoy por hoy el estudio de elección en la evaluación de pacientes con sospecha de cáncer o pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer para un estadiaje local. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que ya tienen cáncer y queremos el estadiaje sistémico? Se ha ya venido estudiando con resonancia magnética del cuerpo con difusión, y esta es una herramienta muy útil para detectar metástasis a ganglios y a hueso, aparte del estadiaje local. Aquí pueden ver un paciente con un cáncer localmente agresivo y avanzado. Vean la extensión extraprostática, incluso está invadiendo la vejiga urinaria. Y cuando hacemos la secuencia de difusión, podemos ver la restricción a la difusión, bien importante, pero también podemos ver ganglios regionales intrapélvicos a este nivel, ganglios retroperitoneales, paraórticos izquierdos y aortocavas. Aquí podemos ver, continuar viendo los ganglios. En este caso en particular tenía hidronefrosis por la invasión a la pared lateral izquierda de la vejiga, y aquí podemos ver los ganglios, y en esta secuencia podemos ver claramente la adenopatía retroperitoneal. Es interesante porque este estudio no necesita administración de medio de contraste y tampoco se expone el paciente a radiación. Aquí tenemos otro paciente con un cáncer avanzado con extensión extraprostática. Aquí podemos ver la invasión a vesículas seminales, y en la secuencia de difusión vemos, aparte de la lesión hacia las vesículas, adenopatía intrapélvica hacia cadena ilíaca externa y metástasis a hueso, aquí a nivel del acetábulo. Podemos ver metástasis a nivel de la pelvis, en las crestas ilíacas y en el ala izquierda del sacro.
Y en este caso en particular, metástasis hepática, lo cual no es tan frecuente, pero pues hay que tomarlo en cuenta. Un 20% de pacientes pueden tener hasta metástasis hepática. Y metástasis a hueso, como vemos acá, a la columna vertebral. De tal forma que para concluir, pues la resonancia magnética es el estudio de elección en la detección de cáncer de próstata. Tiene una alta sensibilidad para evaluar cáncer clínicamente significativo, que es lo más importante. Y hasta en un 18% de casos se puede evitar la biopsia o tomar la biopsia del sitio donde realmente hay sospecha de tumor. Es importante porque en la estadiaje locorregional se puede evaluar extensión extraprostática, invasión a vesículas seminales, lo cual ya cambia el estadiaje a un estadio T3, y metástasis a órganos adyacentes o adenopatía regional. Y la resonancia de cuerpo con difusión, que es una herramienta muy útil, con alta sensibilidad y especificidad, más que el centellograma óseo para metástasis óseas, y muy similar que el PET-CT para detectar metástasis a órganos o a ganglios linfáticos. De tal forma que esto es lo que les traía para hoy. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, doctor Ibarra. Y solo para todos, si por favor van apuntando sus preguntas y las vamos a hacer hacia el final para que podamos tener una secuencia. Doctor Garcés había tenido un poquito de dificultad con la computadora, pero ya están con nosotros. Entonces, si nos haces favor, Miguel, podrías comenzar. ¿Me están escuchando? Sí, Miguel. Ok. Ya comenzamos. Me han pedido que hable sobre, básicamente sobre cómo es un informe de patología y qué son los aspectos más importantes que debe contener. Antes de eso, recordemos que la próstata tiene una variedad de carcinomas, pero el más común es el carcinoma acinar, luego está el carcinoma ductal. Con frecuencia, ambos se presentan simultáneamente. Hay que tener eso en consideración. Hay otras variantes. Doctor, disculpe que lo moleste. Si puede poner su presentación en modo de presentación, ahora sí, para que se vean los slides más grandes y le corra. Hasta arriba, en el icono. Ya lo puse. Ah, ok. Gracias, doctor. Okay, con mucho gusto. Bien. Como estaba diciendo, hay una variedad de carcinomas. Los dos más comunes son el acinar y el ductal, y de estos dos, el más común es el acinar. Los carcinomas de próstata usualmente son multifocales, no son solo focos, son múltiples focos, y son de zona posterior, posterolateral periférica. Como pueden ver aquí en la imagen, es un área que es accesible vía rectal, por lo tanto, las biopsias que hacemos actualmente, en su mayor parte son rectales, aunque también se pudieran hacer perineales. 75-80% son de la zona posterior, posterolateral. Y la zona de transición solo son el 13 al 20%. El tema con la zona de transición es que los cánceres de esta área tienen características patológicas más favorables y llevan a mayor sobrevida libre de recurrencia. El menor envolvimiento de la próstata anterior posiblemente es porque la aguja no nos permite llegar hasta esa localización. Eso no está muy claro si esa es la razón o si hay alguna otra razón. Para el diagnóstico, como bien ya lo presentó el doctor Ibarra, la resonancia magnética es muy útil. Lo que queremos con la resonancia es identificar las áreas donde vamos a tomar la biopsia. La toma de biopsia es un proceso que es esencial, que debe ser hecho muy adecuadamente. A veces se reciben varias biopsias en un solo recipiente, a veces vienen unas del lóbulo derecho, otro lóbulo medio, otro lóbulo izquierdo, y últimamente lo que se está recomendando es que se hagan 12 biopsias, todas en frasco por separado e identificadas por separado. Y el patólogo tiene la responsabilidad de diagnosticar esas 12 biopsias
cada una de ellas por separado. Esto le da mayor información al clínico, le da mayor información al radiólogo, que puede comprobar si el área donde estaba el área sospechosa en la resonancia es positiva o no es positiva, y nos permite hacer un mejor uso del Gleason, o sea, de la clasificación de Gleason, que lo que hace es darnos un pronóstico del paciente. Es de los pocos exámenes que es sumamente importante para pronóstico. Yo quiero destacar que en la actualidad estamos utilizando inmunistoquímica para identificar células basales. Eso solo nos ocurre cuando tenemos una duda. ¿Es este un carcinoma intraductal? Si es intraductal, debe tener células basales. ¿Es este un carcinoma o no es carcinoma? Si es carcinoma, si es un carcinoma cinario infiltrativo, perdió las células basales. Y con estas inmunistoquímicas podemos identificarlo. Y eso está representado allá en la imagen. La imagen de abajo, pongan atención, es una imagen muy bonita de una invasión perineural, circunferencial. Se considera que esto es prácticamente patognomónico de carcinoma de próstata y es muy importante identificarlo y reportarlo. Ahora, el sistema Gleason ha cambiado en la historia, ha tenido varias formas. Ahora es interesantísimo el cuándo, dónde, cómo y por qué surge este sistema. En los años 50, la mortalidad de próstata en Estados Unidos estaba en incremento. No había tamizaje. Recuerden que el PSA y las otras cosas que conocemos, los estudios de imágenes, son todos nuevos. Eso no existía en esa época. El estado de Minnesota, por alguna razón, tenía un 10% mayor mortalidad de próstata. Y este doctor Mellinger, jefe de urología del Hospital de Veteranos en Minneapolis, hizo un grupo para investigar el cáncer de próstata y le puso el nombre que ustedes pueden ver allí, que se abrevia BACUR. Ese grupo tomó 22 investigadores de 14 instituciones federales de 3 estados. O sea, esto fue una investigación grande. Estamos en los años 59, 60. Unió a estadígrafos del Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Cáncer. Unió a Donald Gleason, que era el patólogo jefe del Hospital de Veteranos en Minnesota, que además era un buen artista. Él fue el que dibujó las variedades histológicas. Y ellos siguieron un grupo, una corte de 270 hombres desde 1959 hasta 1964, o sea, por 5 años. Esas son las fotos de estos caballeros. Y el doctor Gleason, que era el patólogo, era también artista. Él fue el que hizo los dibujos y en la época que él hizo 9 grupos. Ahora miren, estos grupos, y aquí lo interesante es porque es un trabajo multidisciplinario, estos grupos fueron enviados a los estadígrafos y los estadígrafos habían estudiado la sobrevida en esos pacientes. Entonces, el estándar de oro en esta investigación fue la sobrevida. Entonces vinieron los estadígrafos y dijeron, bueno, veamos cómo correlaciona la sobrevida con los 9 grupos. Ellos vieron que no había necesidad de los 9 grupos, que si solo lo ponían en 5, ya tenían grupos que tienen un pronóstico diferente. Y así es como se origina el Gleason, el sistema de Gleason. Son grupos que son pacientes que tienen un pronóstico diferente según el Gleason que le toque. Y también se vio en ese momento que con frecuencia un mismo tumor, un mismo paciente tenía más de un patrón histológico. Y eso es algo que hemos continuado viendo y que es muy importante tenerlo en cuenta. Esta es la clasificación original. Ese fue el dibujo que hizo el doctor Gleason con los 5 tipos. Y esto posteriormente se rehizo alrededor de los años 70 y se hicieron algunas modificaciones, aunque básicamente siguen siendo 5 los grupos de Gleason, pero voy a mostrar eso en un momentito. Decía que en próstata es muy importante recordar que en un mismo tumor pueden haber diferentes variedades histológicas. Por eso tenemos que reportar, cuando hacemos esa suma que hacemos, 3 más 4, 3 más 5, queremos decir que hay tumores, que en ese paciente hay áreas con un tumor Gleason 3 y áreas con un tumor Gleason 4. ¿Verdad? Cuando esto ocurre, también hay que reportar el porcentaje de Gleason 4 porque es más agresivo que el Gleason 3. Pero lo que quiero insistir es que es muy común encontrar variedades histológicas en un mismo tumor.
razón de más para que seamos muy cuidadosos en la clasificación de Gleason. Entonces, esto fue lo que encontraron de esa cohorte de 270 hombres. Siguieron a 162 y vieron que los que tenían, antes de esto, en ese momento el Gleason se calculaba con el patrón histológico primario, el secundario, o sea, el más abundante, el menos abundante y el estadio clínico. Y a cada una de esas variables le daban 5 puntos. Utilizando eso, calcularon el riesgo de muerte y vieron que 0% de riesgo de muerte en 41 personas con punteo de 3 a 7. A medida que el punteo subió, llegamos hasta 80% de muerte en personas con punteo de 13 a 14. A continuación de esto, se hizo un estudio solo utilizando el punteo de Gleason y se vio que lo que se estaba utilizando como un pronóstico más, que era la presentación clínica, no era necesario. Utilizando solo Gleason, también podíamos tener un buen pronóstico. En 1974, Gleason y Mellinger de nuevo vuelven a estudiar eso, estudian 1.032 hombres y aplican solo el valor de Gleason, y encontraron que un Gleason 2 a 5, 0 fallecidos. De ahí en adelante hubo un incremento progresivo en muertes por año paciente de seguimiento para valores de 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, a medida que el Gleason era mayor era el pronóstico de muerte. Con lo que se demostraba y se demuestra el valor del Gleason, la importancia de ser cuidadoso al hacer esta clasificación. En el 74, cuando hicieron este estudio de Gleason, el 86% de los hombres ya tenían enfermedad avanzada. Miren cómo ha cambiado esto con el diagnóstico temprano y con las técnicas que se utilizan actualmente. Solo el 6% tenían un tumor no palpable y únicamente 8% eran diagnosticados por nódulo en el examen rectal. Esta es la modificación de Gleason, que es la que se utiliza en la actualidad. Es similar a la anterior, pero sí hace algunos cambios. Son todos cambios morfológicos. El Gleason es una clasificación que se hace arquitectural, que usualmente se hace en bajo poder. En bajo poder, ¿cuál es la conformación del tumor? En 1975 se introduce otro sistema para estadios clínicos. Ya no se sigue utilizando el anterior, y de ahí en adelante solo se utiliza el Gleason para predecir pronóstico. Como ya dije, se basa en la arquitectura tumoral. Son 5 patrones. Los 5 patrones usualmente son combinados. Lo que más vemos nosotros es un Gleason 6, que usualmente es 3 más 3, pero puede ser un Gleason 6, 3 más 4 o 4 más 3. Y si es 3 más 4 es muy diferente al 4 más 3. El 4 más 3 es más agresivo y está en el grupo 2 de ISU. Ahorita voy a regresar a eso. Entonces, cuando tenemos una biopsia, vamos a ver que en algunas regiones tenemos un tipo específico. Aquí a la izquierda es un Gleason 6, posiblemente, y a la derecha es un Gleason 3 y a la derecha es un Gleason 4. Cuando tenemos estos, estamos obligados a reportar qué cantidad de Gleason 4 hay, siempre que sea más de un 5%. Si es menos de un 5%, no hay problema. Pero si es más de un 5%, ¿qué decir? Ese es un Gleason 7, 4 más 3, con tanto por ciento de Gleason 4. Si nos vamos a los factores pronósticos desde el punto de vista anatómico, bueno, uno es la extensión del tumor. Y aquí es muy importante, y esta es la ventaja de cuando se hacen las 12 biopsias. Uno puede en cada biopsia medir cuánto hay de tumor, y eso es importante, tiene que ver con el pronóstico. Y entonces medimos también el porcentaje de tejido infiltrado. En cada biopsia hacemos la evaluación del Gleason y el grado grupal de ISU. No confundir que un Gleason 7 puede estar en un ISU bajo o en un ISU alto, porque cuando predomina el 4 sobre el 3, se basa a un grupo superior de ISU. ISU quiere decir International Society of Urological Pathology. En la prostatectomía radical, los factores pronósticos sean el tamaño del tumor, el grado de Gleason, el grupo de ISU, el estadio y las márgenes quirúrgicas. Siempre lo cribiforme es de mayor agresividad.
No es raro encontrar carcinomas acinares con carcinomas intraductales. Y también hay carcinomas intraductales no invasivos. Hay discusión si el carcinoma intraductal se debe reportar y se debe incorporar al Gleason. Algunas personas piensan que sí, otras personas piensan que no. Es algo que está en discusión, pero pareciera que lo que sí está claro es que si hay carcinoma intraductal, no acinar, intraductal, pero con áreas de invasión, eso sí debe añadirse al Gleason. Y es un Gleason elevado. Les voy a mostrar algunas fotos rápidamente. La izquierda es un Gleason 3, este es un Gleason 3, solo para que vean. Estos de nuevo son patrones de Gleason 3. Este es un Gleason 5. Miren la diferencia arquitectural. Aquí las glándulas están separadas unas de otras, un poquito hacinadas, pero todavía tienen mucho estroma en el medio, ¿verdad? Este es un Gleason 3. Y si ustedes tienen en esas biopsias solo Gleason 3, el final es 3 más 3, o sea, 6, ¿verdad? Recuerden, cuando digo Gleason 3 es Gleason 3 aquí, hay que ver en otras áreas. Si es 3 más 3, estoy en un Gleason 6. Si es 3 más 4, estoy en un Gleason 7, pero el 7 bueno, el 7 malo es cuando estoy en un Gleason 7, que es 4 más 3, ahí sí debo reportar cuánto hay del Gleason 4. Estos son Gleason 5, ven cómo el tumor es mucho más agresivo, ven cómo cambia la arquitectura, hay mayor hacinamiento. Aquí a la izquierda son glándulas muy irregulares, a la derecha es un Gleason 4, a la izquierda es un Gleason 5. Así continuamos, a la izquierda es un Gleason 4 y aquí es un Gleason 4 también a la derecha. Este es un Gleason 4 con patrones cribiformes y tiene áreas de Gleason 3. ¿Qué pretendo yo mostrar con esto? Pretendo mostrar la variedad histológica que hay y el cuidado que hay que tener para diagnosticar esto. Este es un carcinoma intraductal de la próstata que asemeja un patrón cribiforme, que no es un carcinoma intraductal. Y eso ya lo podemos diagnosticar con tranquilidad utilizando la inmunohistoquímica. Gleason 3. Así les muestro. Este, indudablemente, a la izquierda es un 5, en los dos lados es un Gleason 5, sumamente agresivo. Este es un Gleason 5 también, este también, este también. Recuérdense cuando estamos en el último grupo de ISUP, es la suma de, si es 4 más 5 es 9, y también 5 más 5 10 está en el mismo grupo de ISUP. Miren aquí lo cribiforme, esto es similar al cáncer de mama, que también será cribiforme en algunas oportunidades, y esto es un cribiforme, es una necrosis tremenda, en un Gleason 5. Bien. ¿Cómo vamos a reportar la patología? Si es en biopsia por aguja de corte. Y si tengo 12 biopsias, debo reportarlas todas, una por una. Diagnóstico de carcinoma acinario y pone uno ver comentario en el comentario. Número de biopsias positivas para el cáncer, por ejemplo, del lado derecho, 1 de 6. ¿En dónde estaba? En el ápex derecho. ¿Cómo sé yo que estaba en el ápex derecho? Porque el urólogo siguió por resonancia magnética y me dijo que esa biopsia era del ápex derecho, o sea, no son biopsias tomadas al azar. Del lado izquierdo también hay 6 biopsias, todas negativas. Número total de biopsias con cáncer es 1 de 12. Eso es una información muy importante. Uno debe hacer un esfuerzo por medir la biopsia. Longitud mayor de cáncer en una biopsia, por ejemplo, puede ser 5 milímetros o puede ser 40%. Hay que reportarse en invasión perineural o no, o extensión extraprostática, y poner el punteo Gleason. 3 más 4 es 7, y ponemos un 10% de patrón 4. Si esto fuera al revés, si fueran 4 más 3 sigue siendo 7, pero sube el grado de ISUP. Esto es importante, miren. El porcentaje de patrón 4 hay que tener cuidado cómo se interpreta, porque ustedes pueden tener un tumor que tiene 20 milímetros y tienen Gleason patrón 4 que infiltra los 20 milímetros. O pueden tener un tumor pequeñito de 2 milímetros donde el Gleason ocupa el 80%, pero es muy diferente, perdón, que el patrón 4 ocupa el 80%, no es lo mismo el 80% de 2 milímetros que el 80% de 20 milímetros. Por eso hay que reportar el patrón y cuánto es la cantidad que infiltra.
Aquí hicieron comparaciones entre biopsias por aguja y prostatectomías. En el A tienen ustedes que hay 4 biopsias por aguja que son 3 más 4. El 3 es azul y el 4 es rojo. Pero encontramos una que es 4 más 4. Esa posiblemente es una biopsia que es diferente, es un tumor diferente al otro que es 3 más 4. Y es muy importante reportarlo y hacer esa aclaración. Porque no es de esperar que si aquí tenemos esta mezcla, aquí vamos a tener algo de solo 4 más 4. Ese es otro caso. El azul es Gleason patrón 3. Cada una de estas son biopsias, ¿verdad? Y esas biopsias hay áreas pequeñitas con pobremente patrón 4, pobremente formado. Ah, pero tengo otra biopsia que es un patrón cribiforme que es 4 también. Posiblemente es de otro tumor. Esto hay que reportarlo, esto hay que describirlo para que el clínico tenga toda la información en su mano. ¿Cómo reporto esto? Si voy a reportar las por biopsias, bueno, tipo histológico de tumor, perdón, eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo reporto ahora? Esto es en la prostatectomía radical, porque hasta ahorita habíamos hablado solo de biopsias. Prostatectomía radical. Tipo histológico de tumor, adenocarcinoma sinar. Punteo de Gleason. Patrón primario, 3. Patrón secundario, también 3. O sea, que este tumor tenía 3 por un lado y 3 por otro. Pero el patrón terciario, póngale que el patrón terciario era un 4, era un 5, pero era menos del 5%, no hay que reportarlo. Pero si es mayor del 5%, sí hay que reportarlo. Y ese patrón terciario mayor del 5% hay que reportarlo en un comentario. Ese, bueno, patrón primario y secundario, 3 más 3, pero si es más del 5% hay que incluirlo y eso me va a modificar también el grupo de ISO que hay que reportarlo. En este caso, si es 6, el grado de ISO es grupo 1. Hay que poner la localización del tumor dominante, por ejemplo, apex derecho. Hay que describir si hay extensión extraprostática o no, si el cuello vesical está o no envuelto, y eso es importantísimo. Si las vesículas seminales están envueltas o no, si las márgenes están libres, si hay invasión linfovascular. Luego nos vamos a los ganglios, número examinado 9, número con metástasis 0, y finalmente ponemos el estadio que estamos calculando. Bueno, esto es lo que tengo para presentarles y si tengo entendido que sea alguna pregunta, la vamos a contestar posteriormente. Muchas gracias, Miguel. Educativo como siempre. Por favor, las preguntas que tengan las ponemos para después. Ahora pasamos con la doctora Alvarado. Por favor. Ahora salgo, ya. Gracias, Miguel. A usted. Buenas tardes. Perdón, ya voy. Share screen. Ahí está, perfecto. Solo póngalo en presentación, por favor. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Linares y a Integra por la invitación a participar en estas actividades educativas y obviamente también a la audiencia por su amable atención y el interés en el tema. Yo voy a tratar de radioterapia en cáncer de próstata. Es un tema bastante extenso, pero me voy a enfocar en 3 puntos principales. Primero vamos a revisar un poco el concepto de terapia basada en estratificación de riesgo. Luego vamos a pasar al rol de la radioterapia en estadio temprano y por último, rápidamente, radioterapia post-prostatectomía. Actualmente, las recomendaciones de tratamiento para cáncer de próstata localmente avanzado y post-prostatectomía radical están basadas en el pronóstico que se estima a través de la estratificación de riesgo. Y esta estratificación de riesgo la podemos utilizando diferentes herramientas que pueden ser clínicas, imagenológicas y genéticas,
y que, bueno, generalmente pues utilizamos las clínicas porque las tenemos más al alcance, por ejemplo, como las guías del NCCN o algunos nomogramas como el Memorial Sloan Kettering, pero hay que tener muy claro que estas son únicamente herramientas con un valor pronóstico y no predictivo, es decir, que no podemos utilizarlas para definir la efectividad de un tratamiento. Más que todo nos van a ayudar a tomar una decisión conjunta con el paciente acerca de la mejor opción de tratamiento. Esta es una diapositiva que me gustó mucho, que la presentaron hace algunos días en el Annual Refresher Course de Astro acerca de enfermedades genitourinarias. Y me gusta mucho porque presenta de una forma muy resumida y gráfica cuál es el enfoque de la terapia de estratificación de riesgo en cáncer de próstata. Y básicamente se basa en la intensificación o desintensificación del tratamiento, basándonos en el riesgo o la categoría de riesgo de cada paciente. Vemos que los pacientes con una categoría de riesgo bajo, vamos a buscar en estos pacientes darles una opción de tratamiento que no tenga mucha toxicidad y no impacte mucho su calidad de vida, mientras que en los pacientes que tienen un riesgo alto, vamos a hacer todo lo posible para intensificar el tratamiento y ser agresivos, porque estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de tener recurrencias locales, metástasis a distancia, mortalidad, y obviamente pues esta combinación y esta intensificación de tratamiento conlleva una mayor toxicidad. La radioterapia pues tiene un rol en todos los grupos de riesgo, pero pues por cuestión de tiempo vamos a enfocarnos más que todo en los grupos de riesgo de cáncer de próstata localizado. Como les decía, podemos utilizar diferentes técnicas de estratificación de riesgo. Por ejemplo, el NCCN divide a los grupos de riesgo en 5 grupos, que tenemos el riesgo muy bajo, bajo, intermedio, que puede ser favorable o no favorable, alto y muy alto. Y esto lo hace basándose en los factores clínico-patológicos, ¿verdad? Como ya lo mencionó el doctor Garcés, vamos a necesitar toda la información que el patólogo nos pueda dar acerca principalmente del score de Gleason, el volumen o la extensión del tumor en la próstata, el nivel de PSA inicial. Son básicamente los principales factores que nos van a ayudar a estratificar a cada paciente en una categoría de riesgo. Solo para tener una idea general de cuál es el lugar de la radioterapia en el tratamiento de cada categoría de riesgo, vamos a empezar viendo que los pacientes con muy bajo riesgo, la radioterapia está formando parte de las terapias iniciales a la par de la vigilancia activa y de la prostatectomía radical, siempre y cuando los pacientes tengan una expectativa de vida mayor a 20 años. En el grupo de riesgo bajo, vemos que también se encuentra entre las terapias iniciales de tratamiento, pero entre las opciones iniciales de tratamiento, pero siempre y cuando el paciente tenga una expectativa mayor a 10 años. En la categoría de riesgo intermedio, sigue estando entre de las principales estrategias de terapia inicial, que puede ser radioterapia externa o braquiterapia, siempre tomando en cuenta la expectativa de vida del paciente mayor a 10 años, y en los que tienen menos de 10 años de expectativa de vida también se puede seguir, digamos, ofreciendo como una opción a la par de la braquiterapia. Ahora, en el grupo de riesgo intermedio desfavorable, pues cambia un poco, porque vemos que este grupo pues ya empieza a tener un mayor riesgo de recaída local o de metástasis a distancia, entonces tenemos que intensificar un poco más la terapia, y por eso es que la podemos ofrecer en conjunto con bloqueo hormonal o braquiterapia, y sigue siendo una opción a la par de la prostatectomía radical, pacientes con una expectativa de vida mayor a 10 años, o a la par de la observación en pacientes que tienen una expectativa menor a 10 años. Y en riesgo alto y muy alto sigue también teniendo un papel muy importante en la terapia inicial, como vemos acá, siempre intensificada, utilizando además el bloqueo hormonal o también la braquiterapia, ¿verdad? Para intensificar la dosis al tumor. Y a la par de la prostatectomía radical, en donde, pues en pacientes que tengan una expectativa de vida mayor a 5 años o que estén sintomáticos. Han habido algunos ensayos, como por ejemplo, el PROTECT Trial, que es un estudio landmark en el que prácticamente se quiso comparar todas estas estrategias iniciales de tratamiento como
lo son la vigilancia activa, la prostatectomía y la radioterapia. Y es un estudio que fue diseñado en los años 90, incluyó pacientes con riesgo bajo, intermedio, más de 1.600 pacientes, y a todos se les randomizó a una diferente opción de tratamiento y se siguieron por 10 años. Al final de seguimiento de estos 10 años, se vio que los pacientes que habían sido asignados a la vigilancia activa, el 50% habían sido tratados a lo largo de esos 10 años, y estos pacientes que solo fueron vigilados tuvieron 2 veces más riesgo de presentar metástasis a distancia que los pacientes que fueron tratados inicialmente. Menos del 1% de los pacientes murieron por cáncer de próstata en las 3 ramas y no hubo una diferencia en sobrevida global entre las 3 ramas, pero sí se vio una tendencia, como pueden ver acá en la gráfica, de los pacientes que solo fueron asignados a vigilancia activa a tener mayor progresión de la enfermedad. Más adelante, ese mismo año, en 2016, que fue publicado este ensayo, también se publicó un subanálisis tomando en cuenta la toxicidad privada de los tratamientos, así como de la calidad, algunos aspectos de la calidad de vida. Y se observó que, por ejemplo, en los pacientes que habían recibido prostatectomía radical, pues tenían más a menudo, se quejaron más a menudo de tener algún síntoma de incontinencia, mientras que los que fueron tratados con radioterapia también tuvieron en algún momento inicial posterior a la radioterapia más nicturia. En cuanto a la función intestinal, vemos que fue peor para los pacientes que recibieron radioterapia. Estos pacientes se quejaron más de algún síntoma o tuvieron sangre en las heces. Y en cuanto a la función sexual, vemos que fue peor para los pacientes que fueron sometidos a prostatectomía radical. En resumen, pues la terapia inicial en estadio temprano localizado, vemos que podemos ofrecer la vigilancia activa en pacientes que tengan preferiblemente un riesgo muy bajo o algunos con intermedio favorable. En pacientes con bajo riesgo e intermedio favorable pueden tratarse de manera similar, generalmente con monoterapia. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener bien clara, es que no hay un tratamiento que se haya demostrado superior a otro. Todos tienen sus riesgos, beneficios y pues el precio que tenemos que pagar con la toxicidad, ¿verdad? La prostatectomía, que como vimos, incrementa la incontinencia, la disfunción eréctil, la radioterapia externa, que incrementa los síntomas urinarios y riesgo de sangrado rectal, entre otros. ¿Cómo podemos seleccionar la terapia inicial? Bueno, vamos a ver que nos tenemos que basar en la expectativa de vida de los pacientes principalmente, las comorbilidades, las características del tumor, las expectativas del paciente con relación a la calidad de vida y al acceso a las terapias que tengamos disponibles. La radioterapia como tal es una disciplina de la medicina que emplea radiaciones ionizantes para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer y ha sido utilizada como terapia curativa en cáncer de próstata desde hace aproximadamente ya un siglo. ¿Cómo funciona? Pues en su forma corpuscular, cuando lo usamos como braquiterapia, o electromagnética, cuando lo utilizamos con aceleradores lineales, interactúa con las moléculas de agua de la célula, genera iones o radicales libres que a su vez causan un daño en la célula o ocasiona un daño directo al ADN. A pesar de que la célula tiene sus mecanismos de reparación, sabemos que las células tumorales, estos mecanismos de reparación pueden saturarse o pueden no estar funcionando muy bien y eso nos permite matar a las células. La introducción de los aceleradores lineales en los años 60 permitió que la radioterapia se introdujera como una terapia estándar en cáncer de próstata no metastático. Y en las últimas décadas, la introducción y los avances tecnológicos y la introducción de técnicas más conformadas como la tridimensional, la intensidad modulada, la de arco volumétrico, la radioterapia guiada por imágenes, SBRT, los protones, han permitido mejorar la relación dosis-respuesta, o que conocemos como índice terapéutico. Cuando hablamos de índice terapéutico nos referimos a una relación clara a dosis-respuesta, es decir, la relación que existe entre la dosis que entregamos al tumor y la respuesta que tenemos de ese tumor. Obviamente, si nos fijamos en esta línea punteada, sería la dosis que estamos entregando. A mayor dosis que entregamos, mayormente va a responder el tumor, pero
nos encontramos con que con el incremento de dosis de radiación también hay un incremento en el daño al tejido sano. Entonces, esto limita la dosis total de radiación que pueda ser administrada de forma segura. Entonces, nosotros como radioterapeutas buscamos estrategias para mejorar el índice terapéutico, y esto lo hemos hecho a lo largo de los últimos años, intentando escalar la dosis, haciendo hipofraccionamiento, utilizando braquiterapia y también agregando a la radioterapia la ayuda del bloqueo hormonal. Para empezar con algunas de esas estrategias, la escalación de dosis, vemos que queremos escalar la dosis y lo hemos logrado con técnicas de tratamiento más conformadas, como 3D, IMRT, BIMAT, con lo que buscamos incrementar la dosis a la próstata, evitando los tejidos sanos vecinos. Han sido publicadas varias series institucionales en donde se ha comprobado que el incrementar la dosis arriba de 70 grays, que es la dosis que se utiliza convencionalmente con fraccionamiento convencional, ha producido un impacto positivo en la sobrevida libre de recurrencia bioquímica y sobrevida libre de recurrencia de metástasis a distancia, como lo pueden ver en esta gráfica. Otras técnicas de escalación de dosis incluyen la escalación focal de la dosis al tumor, como por ejemplo dar una dosis o lo que nosotros llamamos como un boost integrado, un refuerzo de dosis al mismo tiempo que estamos dando una dosis baja al resto de la próstata, estamos dando una dosis alta al tumor, y para poder ubicarlo, pues nos ayudamos de técnicas y de estudios como la resonancia magnética. También el espaciador rectal, que es una técnica que ha estado siendo utilizada últimamente, consiste en la inyección de una sustancia, un hidrogel, que es un polímero absorbible, entre las paredes del recto y la próstata, con el objetivo de separar el recto de la próstata, y que eso nos permita entregar una dosis más alta a la próstata sin producirle toxicidad al recto. Pero bueno, estas son técnicas que también requieren de entrenamiento y son procedimientos que, aunque son mínimamente invasivos, también tienen sus riesgos. Otra técnica o estrategia que utilizamos para mejorar el índice terapéutico es el hipofraccionamiento, como lo mencioné antes, y esto significa dar una dosis más alta por fracción en un curso o periodo de tiempo más corto. El cáncer de próstata tiene una característica radiobiológica que nos permite dar dosis más altas por día. Esta característica nosotros la llamamos alfa-beta, y se utiliza, es un valor numérico que ha sido, digamos, calculado y estudiado in vitro, y que se ha definido que es de 1.5, y este valor en términos generales lo que hace es que le confiere a las células del cáncer de próstata una mayor probabilidad de sobrevivir a dosis bajas de radiación, y lo hace más sensible a dosis altas de radiación. Es decir, necesitamos darle dosis más altas para poder eliminar estas células. ¿Qué tipos de hipofraccionamiento utilizamos? Hipofraccionamiento moderado, y también tenemos el ultra hipofraccionamiento o SBRT o hipofraccionamiento extremo, que también se le conoce. En cuanto al hipofraccionamiento moderado, se trata del fraccionamiento que utilizamos cuando damos más de 2 grays por fracción. Generalmente son tratamientos que damos en 4 a 6 semanas. El control tumoral se ha visto ya en las series que comparan diferentes, digamos, esquemas de tratamiento con diferentes duraciones, que es similar, es efectivo en todos los grupos de riesgo, y los efectos secundarios agudos ocurren más temprano. Obviamente hay una toxicidad gastrointestinal ligeramente mayor, pero a largo plazo pues son muy similares a los de fraccionamiento convencional. En cuanto a la SBRT o hipofraccionamiento extremo, esta se diferencia en que damos dosis mayores a 5 grays por día, y esto nos permite dar el tratamiento en un periodo de tiempo más corto, de 1 a 2 semanas. Las ventajas es que son tratamientos que son mínimamente invasivos, es conveniente para el paciente porque no tiene que estar yendo al centro de radioterapia 5, 7 semanas, es seguro, y hay algunas barreras en cuanto a su aplicabilidad, ¿verdad? Porque
A pesar de que sí hay estudios prospectivos y que han evaluado estas estrategias de tratamiento, se han incluido más que todo pacientes con bajo riesgo, y en los pacientes con riesgo intermedio pues hay poca evidencia, pero ya se están publicando trabajos como este que pueden ver acá, el lipo-RT-PC, que es uno de los primeros estudios randomizados que compara fraccionamiento convencional con SBRT o hipofraccionamiento extremo, y no se ha encontrado una diferencia en sobrevida, es decir, que produce los mismos resultados. Sin embargo, el seguimiento de estos estudios es corto, o sea, tenemos que esperar un poco más de tiempo para ver realmente cuáles son las toxicidades a largo plazo, y la experiencia es limitada. Y bueno, también depende de la tecnología que tengamos disponible. Entonces, como pueden ver, los hipofraccionamientos, ya sean moderados o extremos, tienen un papel en todos los grupos de riesgo, desde los muy bajos hasta incluso en cáncer de próstata localmente avanzado. Y pasando, bueno, a otra estrategia para mejorar el índice terapéutico, tenemos la braquiterapia. La braquiterapia que, bueno, fue introducida en los años 20 con las agujas de radium. En los 60, pues, empezaron a utilizar semillas de oro. Y después, en los 80, pues, tuvo un resurgimiento con el abordaje transperineal. Actualmente, generalmente se utiliza más que todo semillas de yodo 125, y también, bueno, que serían la braquiterapia de baja tasa de dosis o baja. Y también tenemos la braquiterapia de alta tasa de dosis, que se hace con iridio 192. Y ambas técnicas, pues, está siendo estudiado que se pueden utilizar incluso como monoterapia, pero actualmente se utilizan más que todo como terapia combinada en estadios, en grupos de riesgo intermedio alto o riesgo alto, o en grupos de riesgo bajo o muy bajo. Otra de las estrategias para mejorar el índice terapéutico es el agregar la hormonoterapia, la radioterapia externa. No voy a ahondar mucho en eso porque, pues, por el tiempo, pero sí tenemos que saber que con la radioterapia externa, una forma de intensificar el efecto, el índice terapéutico, la respuesta del tumor, es agregar bloqueo hormonal. Obviamente no lo vamos a agregar en todas las categorías de riesgo. Vamos a ver que, por ejemplo, en esta gráfica, se empieza a agregar en los pacientes con un riesgo intermedio, que puede ser bajo o alto, un riesgo alto o riesgo alto muy alto, y que la duración del tratamiento va a variar dependiendo de la categoría de riesgo, de 4 meses hasta 36 meses. Y bueno, para tratar el último tema que es radioterapia post-prostatectomía, sabemos que hay hallazgos patológicos adversos luego de la prostatectomía radical que nos hacen indicar radioterapia. Entre estos son que los márgenes sean positivos, que haya una extensión extraprostática o que haya invasión de las vesículas seminales. Y para esto se utilizan dos abordajes, que son la radioterapia adyuvante, es decir, inmediatamente después de la cirugía, al detectar alguno de estos factores adversos, indicar el tratamiento, o actualmente se está aplicando mucho la radioterapia de salvataje temprano, que significa, bueno, esperar a que el PSA se eleve arriba de 0.2 nanogramos por ml para poder indicar el tratamiento de radioterapia a la pelvis. Hay varios estudios que han sido publicados desde el 2006 hasta el 2014, estudios randomizados que han comparado el hacer radioterapia adyuvante versus solo observación, y han demostrado que la radioterapia adyuvante disminuye la recurrencia local en un 50%, y que los pacientes que son observados tienen recurrencias hasta en un 60%. Entonces, a la larga, pues mejoran la sobrevida libre de metástasis y sobrevida global.
Recientemente pues se han publicado algunos trabajos que han convertido el tema en algo un poco controversial porque prácticamente han demostrado que no hay una diferencia entre hacer radioterapia adyuvante o salvataje temprano. O sea que probablemente los pacientes con factores de riesgo adverso y después de una cirugía podrían dejarse en observación y tratarse solo hasta que eleven el PSA. Sin embargo, estos trabajos que fueron publicados recientemente tienen algunas críticas y algunos sesgos en la selección de sus pacientes y realmente pues son diferentes porque no todos hicieron un tratamiento en los que se hizo radioterapia adyuvante, no hicieron un tratamiento similar. Entonces hay que tener mucho cuidado para interpretar estos resultados porque una cosa que es muy importante mencionar es que estos estudios incluyeron el 78% de la población estudiada eran de riesgo favorable. O sea que puede ser que muchos de esos pacientes ni siquiera necesitaban tratamiento inicialmente. Solo un 15% incluyeron pacientes con riesgo alto o muy alto y solo un 19% de los pacientes tenían vesículas seminales involucradas. O sea que eran pacientes que tenían un perfil de riesgo muy favorable. Entonces, también el hecho de que pocos pacientes de alto riesgo fueron incluidos hace que no se puedan generalizar los resultados y que se necesiten más seguimiento. Pero entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen factores de riesgo patológicos adversos? Bueno, también se está estudiando el hecho de utilizar las herramientas de estratificación de riesgo genéticas como los estudios como el Decipher, Prolaris, son test genéticos que lo que hacen es evaluar diferentes genes en el tumor para establecer el riesgo de que estos tumores hagan metástasis a distancia o para calcular la probabilidad o el riesgo de muerte. Y han habido últimamente trabajos que han tomado en cuenta scores de estos tipos de test genéticos y hemos visto que bueno, el tener un score genético alto también puede indicar radioterapia adyuvante después de una prostatectomía radical. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al momento de evaluar estos pacientes y tomar en cuenta todos los factores de riesgo y toda la evidencia que tenemos disponible. En conclusión, en cáncer de próstata localizado, la terapia debe ser basada en estratificación de riesgo. Las opciones de terapia inicial, como lo son vigilancia, prostatectomía y radioterapia, deben ser presentadas al paciente, con quien la decisión del mejor tratamiento debe ser tomada en conjunto, luego de discutir riesgos y beneficios de cada una. La escalación de dosis, el hipofraccionamiento, la braquiterapia y la adición de terapia hormonal también pueden mejorar el índice terapéutico, lo cual es clave para mejorar la eficacia de los tratamientos radiantes. Y bueno, aún no se debe descartar la radioterapia adyuvante en pacientes con factores patológicos adversos prostatectomía. Eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Leti, muchísimas gracias. Muy bonito, interesante. Vamos a seguir entonces ahora con el doctor Pierre Ramos para terapia sistémica. Pierre, si nos hace favor. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes hoy otra vez. Pues vamos a tratar de hablar en 12 minutos. Ya tengo el cronómetro acá de un tema muy extenso, ¿no? El abordaje de tratamiento sistémico que nosotros tenemos actualmente, pues es muy diferente al que teníamos hace algunos años y hemos tenido un avance bastante importante al respecto. No sé si logran ver ahí mis diapositivas. Sí. Ok. ¿Se ve ya la pantalla grande? También. Ok. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que pues saber es que pues el paciente con cáncer de próstata
Es un paciente que usualmente tiene varios años de evolución de su enfermedad. A diferencia de muchas otras patologías oncológicas, el cáncer de próstata, como ustedes pueden ver en la gráfica, tiene distintas etapas y pues ya mis colegas que estaban hablando recientemente, pues se habían enfocado prácticamente en esta parte, en la parte del tratamiento, pues con intención curativa. Sin embargo, un subgrupo de pacientes pueden progresar a una enfermedad metastásica, viniendo desde una recurrencia bioquímica, por ejemplo, o aparecimiento de nuevas lesiones en imagen. Y hay otro subgrupo de pacientes que son diagnosticados de entrada ya como enfermedad metastásica. Posterior a estas etapas, pues los pacientes en esta etapa son en muchos casos sensibles a tratamientos con bloqueos hormonales. Sin embargo, posterior a esto llegan a una fase final que es la resistencia a la castración, la cual ya está muy cercana a la muerte del paciente. Entonces, básicamente, yo me he querido enfocar en este grupo. Hoy es imposible abordar todo el tema de la terapia sistémica, no me voy a poder extender mucho, pero este escenario es muy importante porque en este escenario, cuando nosotros tenemos una enfermedad metastásica, es cuando realmente podemos impactar en la vida de los pacientes. Cuando un paciente es diagnosticado como metastásico de nuevo o bien que el paciente venga de un tratamiento curativo, pero que desafortunadamente progrese, pero que sea sensible a los tratamientos hormonales. ¿Y esto por qué? Porque la enfermedad resistente a la castración generalmente se va a asociar con una disminución de la calidad de vida, con un aumento de la morbilidad, aumento de la mortalidad y también con incrementos importantes en los costos de los tratamientos. Entonces, cuando yo estudié oncología, que yo siempre les digo a mis colegas, cuando yo terminé de estudiar oncología, lo que es oncología hoy es completamente diferente. Pues nosotros tratábamos a los pacientes cuando eran sensibles a la castración con un bloqueo androgénico. Cuando llegaban a la resistencia a la castración, no teníamos muchas opciones. Si eran sin síntomas, se podía dar en otros países una terapia que se llama Sipuleucel. Nosotros cuando un paciente era resistente a la castración en nuestras latitudes, pues no podíamos hacer nada hasta que el paciente estuviera sintomático y en ese momento había un estudio que era el que había demostrado beneficio en supervivencia con quimioterapia, pero hasta ese momento. Y esto desafortunadamente pues nos lleva a que el paciente pues empiece a recibir un tratamiento hasta esta etapa que ya está muy cercana a la muerte. Entonces, lo que se ha avanzado mucho en los años recientes es en tratar de traer los tratamientos que se habían aprobado en enfermedad resistente a la castración a etapas más tempranas de la enfermedad para tratar de impactar de mejor forma en la supervivencia de los pacientes. Esto ha sido una lección que hemos aprendido no solo en cáncer de próstata, sino en otros tumores, que las terapias más eficaces las demos en etapas más tempranas de la enfermedad y no esperemos hasta que la enfermedad haya llegado a puntos más avanzados. Lo que sí es importante es que la población no es igual, la población es heterogénea. Como mencionábamos, hay pacientes que se diagnostican, su primer momento es con enfermedad ya metastásica, hay otros que vienen de una enfermedad que ha sido tratada previamente. Algunos han tenido respuesta a los tratamientos androgénicos, otros nunca han recibido un tratamiento androgénico y todas esas son consideraciones que tenemos que tener a la hora de decidir lo que vamos a hacer con él. Y recientemente hay un par de estudios que nos han catalogado a los pacientes como pacientes de alto o bajo volumen de acuerdo a la presencia de metástasis viscerales o de múltiples lesiones óseas,
y el estudio Latitude también hizo dos grupos de riesgo alto y riesgo bajo, y esto lo definieron de acuerdo a la escala de Gleason, de la cual ya les habló el doctor Garcés. Pacientes con más de 8 eran considerados de alto riesgo, con más de 3 lesiones óseas o con metástasis viscerales, es decir, enfermedad en pulmón, enfermedad en hígado o en otros órganos. Y entonces esto nos ha venido abriendo un poquito nos ha venido disecando los grupos de pacientes. Ya no todos los pacientes son tratados con la misma modalidad. Sigue siendo hoy por hoy la terapia de deprivación androgénica la piedra angular del tratamiento para estos casos. Es importante recordar que el cáncer de próstata es un tumor que, al igual del cáncer de mama, en la mayoría de los casos, va a proliferar y a tener una progresión más rápida bajo la influencia, en este caso, de la testosterona. Y es por eso que, pues, la primera, aunque no era una estrategia sistémica como tal, tenía una intención sistémica, era la orquiectomía, que, como mencionaba el doctor Linares al principio, era lo que se hacía antes. Quitábamos los testículos y con eso dábamos un control por un tiempo de la enfermedad. Luego aparecieron otros medicamentos, los análogos de LHRH, que lo que nos van a ayudar es a inhibir ese eje hormonal, los bloqueadores directos del receptor de los andrógenos, que igualmente nos bloquean esos sitios a los que se va a unir la testosterona. Pero realmente con estos tratamientos lo que lográbamos en promedio era de 1 a 2 años de tratamiento con una cirugía o con bloqueos hormonales, por lo cual, y sabíamos que habían pacientes que tenían factores de riesgo mayores, por lo cual teníamos que buscar ser un poquito más agresivos con ellos. Y se empezaron entonces a diseñar algunos estudios. Estos son los primeros en los que se evaluó la intensificación del tratamiento, en los cuales, aparte del bloqueo androgénico, que es el estándar, se le agregaba quimioterapia de entrada a los pacientes. No esperar hasta que estuvieran en la resistencia a la castración, sino que darla de entrada. Esto es la gráfica del metaanálisis de los estudios que utilizaron quimioterapia, en los que de forma global podemos ver que es el esquema de estándar de tratamiento, que era el bloqueo androgénico más docetaxel, pues era mejor que el ADT solo. Pero en análisis de su grupo, lo que pudimos demostrar es que este beneficio solo lo obtenían los pacientes que tenían un alto volumen de enfermedad. Los pacientes que tienen 1 o 2 metástasis óseas no se beneficiaban de este abordaje de tratamiento más intensivo con quimioterapia. Pero existen otras moléculas más nuevas que, junto con el bloqueo androgénico, han cambiado de manera importante el escenario de estos pacientes, independientemente de la carga de volumen, independientemente de los grupos de riesgo. Y estos dos estudios, el estudio Titan con una molécula que se llama apalutamida, demostró que había una disminución de un 43% del riesgo de muerte para los pacientes que recibían apalutamida más el estándar, que era el bloqueo androgénico, en comparación con el placebo. Igualmente, como podemos ver aquí, la supervivencia a 24 meses que era en esta publicación era de 82% para los pacientes con la combinación versus 73% para los que solo tenían el bloqueo. Misma gráfica prácticamente con otra molécula llamada enzalutamida. Si ustedes pueden ver, la razón de riesgo para muerte es prácticamente la misma. Y en este caso, nuevamente, se observa que al combinar estos tratamientos de forma temprana, se mejora la supervivencia de los pacientes. Y aquí también les traigo el estudio Latitude. El estudio Latitude solo incluyó pacientes de alto riesgo. Este lo hicieron con otra molécula que se llama acetato de abiraterona, que combinado con el bloqueo androgénico, sí ya tiene un seguimiento más largo, y demostró que con la combinación los pacientes vivían pues, casi cercano a los 5 años, comparado con 36 meses de los pacientes que solo recibían bloqueo androgénico. De tal forma, y como pueden ver, la razón de riesgo igualmente se parece prácticamente para las 3 moléculas.
Las 3 moléculas y otra más nueva, daralutamida, son moléculas que se han aprobado en combinación con el bloqueo androgénico para mejorar de manera temprana los desenlaces de estos pacientes. Y no solo en la primera línea de tratamiento, sino que algo que aprendimos del estudio Titan es que cuando nosotros utilizamos estas moléculas de forma temprana, esta es una gráfica en la cual los pacientes que ya habían progresado a la primera línea de tratamiento se aleatorizaron a cualquier tratamiento, quimio, hormonoterapia, cualquier otro. Y aquí vemos que los pacientes que de manera inicial recibieron la combinación vivieron más que los pacientes que solo habían recibido una terapia, un bloqueo androgénico de forma inicial. Por lo tanto, independientemente de que si estos pacientes son tratados con un tratamiento hormonal en línea, en ambos escenarios vemos que hay un beneficio de haber dado un tratamiento más intensivo en la primera línea de tratamiento. De tal forma, decidimos el tratamiento de un paciente, pues la primera que tomamos en cuenta, por supuesto, es el estado funcional del paciente. Si nosotros tenemos un estado funcional adecuado, pues ya la catalogamos nosotros si tiene alto volumen o alto riesgo, y en estos pacientes hay que dar bloqueo androgénico más algo más, seguro. Puede ser quimioterapia, puede ser abiraterona, apalutamida, enzalutamida, y aquí ya viene varios factores para tomar en cuenta la decisión: morbilidades, toxicidades de los medicamentos, cuestiones económicas, factores de riesgo del paciente, etcétera. Pero en estos pacientes hay que agregar algo más. Si el paciente es de bajo volumen y de bajo riesgo, generalmente, como ya sabemos que también apalutamida y enzalutamida nos prolongan la supervivencia incluso en pacientes de bajo volumen, pues son las 2 moléculas a juntar junto con la terapia androgénica. Y esto es algo que está nada más tomando un poco lo que mencionaba la doctora Leticia hace un ratito. La radioterapia se ha venido también a formar parte de nuestros protocolos de tratamiento cuando hay baja carga tumoral, cuando son pacientes oligometastásicos, pues la radioterapia es una de las cosas que también tenemos que considerar. Cuando el paciente no tiene buen desempeño físico, igualmente, dependiendo si es de alto volumen o alto riesgo, podríamos valorar combinar con otras de estas moléculas que son muy bien toleradas y generalmente no van a dar efectos secundarios importantes. Obviamente cada una tiene un perfil de toxicidad diferente y con base en eso decidir. Obviamente en este escenario de un paciente no muy bien funcionalmente, pues la quimioterapia ya no aparece en nuestro algoritmo. Y si es un paciente de bajo volumen o bajo riesgo, en muchos casos el bloqueo androgénico solo puede ser suficiente. No lo olvidemos, todos tenemos pacientes que hemos manejado solo con bloqueo androgénico por muchos años, pero son pacientes que generalmente ya son de bajo volumen o bajo riesgo los que tendríamos que considerar para esto. Esto es lo que propone también la Sociedad Europea de Oncología Médica, un poquito parecido a este algoritmo que yo les presentaba, en la cual, pues dependiendo del estado funcional y el grupo de riesgo, volumen y de riesgo, pues se toman en consideración los distintos tratamientos que podemos combinar en primera línea con los pacientes. Como conclusión, en pacientes metastásicos sensibles a castración, los tratamientos más tempranos con moléculas más potentes nos van a retardar el tiempo hacia la resistencia a la castración, que es el estadio final. Nos van a extender la supervivencia de los pacientes, nos van a extender la supervivencia incluso después de haber progresado a la primera línea. Le van a dar calidad de vida al paciente, nos van a dar la posibilidad de que el paciente esté activo e independiente. Y pues es importante escoger bien al paciente. Ahorita a lo que vamos es en el desarrollo de nuevos biomarcadores en sangre, en la patología, que nos permitan escoger tal vez de mejor forma cuál es la molécula ideal para cada paciente. Y dentro de la terapia sistémica, pues están incorporándose nuevas moléculas como el olaparib en pacientes que tienen mutaciones de BRCA, la inmunoterapia en pacientes que tienen inestabilidad microsatelital,
Y todo esto se ha venido incorporando junto con otros nuevos agentes de quimioterapia, pero decidí enfocarme en este escenario, que es un escenario en el que tenemos muchas herramientas hoy y en el que podemos impactar de forma muy importante a los pacientes. El mensaje sería, si usted ve a un paciente con cáncer de próstata, independientemente de que esté metastásico, hay opciones sistémicas que le pueden dar calidad de vida a nuestros pacientes. De hecho, hoy en nuestro auditorio tenemos un paciente que es digamos, prueba de esto, enfermedad avanzada al momento de su diagnóstico, pero que al momento de darle un tratamiento de estos en primera línea, cambiamos de manera significativa su pronóstico a largo plazo. Entonces, era lo que les tenía hoy. Quedo a su disponibilidad para preguntas al terminar, cuando el doctor Linares lo indique. Muchas gracias. Pierre, muchísimas gracias. De nuevo, pues, es un buen educador. Aprendí bastante. Gracias. Y para terminar, aterrizando en México, tenemos al doctor Hugo Arriaga, que nos va a dar sus 12 minutos sobre el papel de la cirugía en el cáncer de próstata. Doctor Arriaga, por favor. Ok, creo que tenemos un poquito de problema con comunicación con ambos, con el doctor Arriaga y con el doctor Ibarra, pero déjenme sintetizar un poco la presentación. Como les dije al principio, la intención era, en un cáncer tan común como el cáncer de próstata, las cosas han cambiado tremendamente. Y tal vez el mensaje que queremos dar desde el principio, desde la patología, como expresó el doctor Garcés, no es tan simple decir, hay cáncer. Eso no nos dice nada. Tenemos que tener esa complejidad de un informe bien detallado, porque nosotros los que vamos a tratar, ahí es donde comenzamos a tomar decisiones de cuál va a ser el tratamiento más efectivo. Antes, el tacto digital en ultrasonido era tal vez y a veces el escanócio lo más que teníamos. Ahorita, como nos enseñó el doctor Ibarra, la verdad que es impresionante. Para los que no están muy familiarizados con esto, en muchos lados del mundo lo que se está haciendo es un PET con el que se llama PSMA, que es la membrana prostática específica. En realidad son estudios muy finos y que nos determinan la extensión de la enfermedad. Aquí en Guatemala podemos hacer, sin embargo, la resonancia por difusión, la que nos enseñó el doctor Ibarra. Como ustedes pueden ver, la información que tenemos es excelente. Localización del tumor, extensión del tumor, pero no solo en hueso, nos daría un escanocio, sino que nos puede dar hueso, linfáticos, vísceras, etc. Ese es un examen que nos ha venido a revolucionar nuestra manera de entender el estadiaje o el estadio del paciente. Y luego, obviamente, con tratamiento, me quiero adelantar un poquito al decir, todo esto es necesario antes de que el paciente se le ofrezca tratamiento. Cáncer de próstata, nosotros siempre lo decimos, no es una emergencia. Cero, cero, cero. Cáncer de próstata nos da el tiempo de que podamos hacer todo este trabajo de evaluación y solo cuando tenemos toda esta información ya podemos ver qué terapias tenemos disponibles, como la que nos explicó la doctora Alvarado y que nos hubiera hablado un poquito el doctor Arriaga sobre las partes quirúrgicas y que poder decidir con el paciente. Y yo creo que hemos logrado realmente mejorar la calidad de vida y la sobrevida de pacientes. Y cuando las cosas se nos complican, igual no digamos ya se acabó, este paciente se nos va a morir, no. Todos los que hemos estado en esto y hemos visto lo que nos presentó el doctor Ramos, le hemos comenzado a cambiar ese paradigma de un diagnóstico aparentemente terminal a una enfermedad manejable, no solo en calidad de vida, sino también ahora en cantidad de vida. O sea que nuestro mensaje era básicamente eso. Es un cáncer muy común, pero ha cambiado enormemente y esperamos que nosotros hayamos llenado un poquito las inquietudes o dudas que ustedes hubieran tenido sobre el manejo de estos pacientes. Teníamos dos preguntas y creo que permanecieron las dos.
Una era para el doctor Ibarra, que decía, ¿cuándo solicitar una resonancia? Me imagino alternativo pues a los otros métodos diagnósticos. Doctor Ibarra. Sí, pues la indicación es cuando hay elevación del antígeno prostático y la fracción libre está baja, menor de 20, y el antígeno usualmente ha ido elevándose progresivamente. Esa es una indicación. La otra es cuando hay un tacto rectal a una lesión sospechosa, igual en un paciente que se ha elevado el PSA. Y la otra es previo a una biopsia. Usualmente se hacen biopsias al azar. Sin embargo, ya hoy en día la conducta mundial es hacer una resonancia magnética previo a la biopsia para identificar mejor el área sospechosa y ir a hacer pues mayor cantidad de biopsias a esa área. Y lo otro es en pacientes ya con diagnóstico para descartar recurrencias, ¿verdad? Ese le diría yo que son las indicaciones de la resonancia. Muchas gracias. A esta tal vez, doctor Ramos, nos preguntaron sobre tratamientos para el dolor. Pues radioterapia es uno de ellos, obviamente. Es un excelente método para aliviar el dolor. Ahora, antes se daba un montón de tratamientos, ahorita lo podemos tratar con 1, 2 o 3 fracciones y con buenos resultados. Pero también tenemos tratamiento sistémico, doctor Ramos, si quisiera comentar. Sí, bueno, obviamente el manejo del dolor parte del manejo sistémico de la enfermedad. O sea, si nosotros tratamos la causa, pues el síntoma que es el efecto secundario de la causa, pues puede mejorar. De hecho, uno de los objetivos de todos estos estudios de los que hablábamos incluían la calidad de vida y la disminución del dolor en estos pacientes. El primer estudio que demostró esto fue con quimioterapia. Uno diría, bueno, a pesar de sus efectos secundarios, la quimioterapia ayudaba a que los pacientes tuvieran una disminución de por lo menos el 50% del dolor. Claro que estos hay que discutirlo siempre en un staff multidisciplinario, porque como mencionaba el doctor Linares, las metástasis óseas responden muy bien a la radioterapia para manejar el dolor como tal. Y también tenemos que incluir a médicos especialistas en el manejo del dolor. Recordemos también que el dolor lo manejamos como una escalera, ¿verdad? En el cual en las primeras escalones están los medicamentos analgésicos menos potentes y que dependiendo de la evolución del paciente vamos aumentando. O sea que no hay un como tratamiento que yo les pueda decir, este es el mejor tratamiento para el dolor, sino que va dependiendo de los requerimientos de cada paciente y es importante la colaboración multidisciplinaria con radiooncólogo, el médico del dolor y pues el oncólogo médico para ir manejando todos estos síntomas. Muchas gracias. Creo que el doctor Arriaga pudo poner su presentación. Le vamos a dar los 12 minutos exactos porque habíamos prometido 1 hora y media. Doctor Arriaga, si se quiere conectar, por favor. ¿Me escuchan? Ya estoy conectado. Sí, le escuchamos muy bien, doctor. Estoy en un espacio oscuro, así que no voy a poner mi video, pero voy a compartir la presentación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Solo voy a compartir aquí. ¿Me ven mi pantalla? Sí, doctor. Ok. Y ven la presentación, cirugía de cáncer de próstata, prostatectomía radical. Correcto, así la vemos. Ok, gracias. Pues como todos saben, el cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente después del cáncer de pulmón en los hombres.
Factores predisponentes, herencia y alimentación. Se detecta por tacto rectal, antígeno, ultrasonido rectal, ahora con el micro USD y el Artemis, que precisamente vengo a un curso de esto, y por supuesto la biopsia. El pronóstico es de acuerdo al estadio y la patología. Indicaciones, los T2 para abajo, inclusive T2B, o sea, ya lo vamos a ver ahorita en una imagen. Algunos centros están haciendo T3, pero esto es, todavía no está bien claro si hay un beneficio. Obviamente el valor del antígeno y el liso. El estadio 1 es el más indicado, es un cáncer localizado en un solo lóbulo. El estadio 2 es tanto un nódulo palpable en uno o ambos lóbulos, y el estadio 3 que ya de vesículas seminales. Estadio 4 ya con adherencia recto. Y pues todos sabrán, yo creo que ya platicaron de la radioterapia, braquiterapia, la crioterapia en algunos centros y en nuestro caso la cirugía radical, tanto abierta como laparoscópica. Hay algunas contraindicaciones, sobre todo hematológicos, problemas de sangrado, historias de cirugía pélvica donde puede haber muchas adherencias, un tratamiento hormonal previo en los cuales hay mucha adherencia y problemas anestésicos. Nosotros siempre evaluamos cómo está el antígeno, los resultados de la biopsia, tanto transrectal como transperinal, resonancia magnética corporal, creo que el doctor Ibarra lo comentó, o en su caso una tomografía y una gammagrafía. La idea sería el PET-PSMA, como lo estaba comentando el doctor Linares, para poder saber si se habrá necesidad de una linfanectomía de obturadores. Hay que evaluar también antibióticos y harinas de bajo peso molecular. Yo creo que esto lo comentó el doctor Ibarra de la resonancia magnética corporal por difusión, en la cual podemos identificar metástasis tanto a ganglios, vejiga inclusive, vesículas seminales, como órganos a distancia. Sí, perdón. La prostatectomía radical, pues hay dos formas de acceso, la vía abdominal o la vía transperineal. La transperineal realmente ya no se realiza de forma importante. Y es importante saber la anatomía de la parte donde vamos a operar. Tanto los nervios periprostáticos que vienen del S2, S4, y es un plexo sobre el recto, que son muy importantes a la hora de la cirugía, y el esfínter uretral estriado. Hay que conservar estas estructuras para poder evitar tanto la incontinencia como la impotencia. La cirugía es básicamente, digamos, el complejo venoso dorsal, como se miran en las primeras dos diapositivas superiores. Posteriormente hacemos una sección de la uretra y en ese momento colocamos suturas para poder hacer posteriormente la anastomosis. Esto es en la cirugía abierta. Cuidamos mucho las bandeletas laterales donde van los nervios periprostáticos, que son los que al final van a dar la erección y la continencia, tratando de preservar toda la bandeleta. Y por último, ya liberamos las vesículas seminales, como lo vemos en esta diapositiva, dejando el cuello de la vejiga abierto y la uretra también abierta para poder hacer posteriormente la anastomosis. Hacemos un pequeño cierre del cuello de la vejiga en forma de raqueta, como la primera imagen superior izquierda, y posteriormente hacemos la anastomosis. Pero desde hace ya aproximadamente más de 20 años que se está haciendo la forma laparoscópica, desde el 92 que se describe. Varios centros en los 90, como el doctor Valencián, Guillenot, Gastón en Francia, la popularizaron. Inicialmente se colocaba así en decúbito con Trendelenburg 30 grados. Había que tener un equipo específico, sobre todo una sutura V-lock, que nos ahorra mucho tiempo a la hora de hacer la anastomosis. Una sonda simple de 20 French, en algunos casos de silaxis, sino de látex siliconizada, y obviamente la torre de video. Inicialmente se ponían los puertos así. Esta es una foto en España, Madrid, en una rotación en la cual estuve hace más de 15 años, pero actualmente se usa la imagen esta de los puertos en W. Esta es la posición como se ponen en quirófano, tanto robot como la forma laparoscópica. Realmente robot no tenemos todavía en Guatemala, pero estas son las imágenes que son las mismas imágenes para la cirugía laparoscópica. Se hace la misma disección, solo con las pinzas robóticas. En la cirugía laparoscópica primero se liga el complejo venoso dorsal, pero no se secciona la uretra. Se pasa al cuello de la vejiga, se seccionan las vesículas seminales, como en la imagen derecha, y posteriormente ya se secciona la uretra, como en la imagen izquierda. Se quita toda la pieza y se hace la misma anastomosis como en la cirugía abierta. Aquí hay imágenes ya en vivo, no se mira exactamente igual como los diagramas porque es un poco más complejo, pero aquí estamos viendo el complejo venoso dorsal.
Se pone el punto para hacer el clivaje de dicho complejo venoso y posteriormente se va a la base de la vejiga en el cuello. Aquí es un poco difícil de observar, pero estamos viendo en la imagen derecha cómo está ya el cuello vesical abierto. Y posteriormente se ligan las bandeletas. El NBB que se mira en la imagen inferior derecha es toda la bandeleta. Es un poco difícil de identificar. Por eso es que al final sí hay un grado de impotencia y eventualmente de incontinencia. Aquí pueden ver la sonda ya colocada. Viene de la uretra, está el cuello vesical abierto y se... Perdimos el sonido, doctor. Doctor Arriaga, no tenemos sonido. Sí, me imagino que el doctor Arriaga haber tenido algún problema de comunicación. Muy amablemente, en realidad, nos dio esta presentación aterrizando en México. Así es que les agradecemos. Yo había intentado tener esta presentación que no tardara más de 1 hora y media para mantener la atención, pero creo que lo logramos. No tenemos ninguna otra pregunta. Le quiero agradecer primero a la audiencia, en realidad, y el número. Doctor, perdón, si hay un par de preguntas ahí en el chat, Perdón, no en las la vi. parte de chat, a la par de compartir pantalla. Arriba. Si la quiere ver, doctor, si me hace el favor, yo no las veo acá en el chat, solo tengo lo de nosotros. Ok, hay una pregunta en la cual pues preguntan sobre que si son seguros los promedios de sobrevida en pacientes con cáncer de próstata en etapa final. Pues no, ¿verdad? O sea, los estudios lo que realmente publican son las medianas de supervivencia. Y eso quiere decir que hay pacientes que superan esto y pacientes que no llegan. Obviamente, en términos estadísticos, lo que se presenta son medianas. Es importante entender esto porque no quiere decir que porque el estudio decía 55 meses tenga que ser así, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones puramente estadísticas. Y luego hay otra pregunta, un paciente de 58 años, diagnóstico de cáncer de próstata hace 3 años, le dieron quimio y radioterapia y actualmente terapia hormonal, pero hace 2 meses subió el antígeno y le detectaron metástasis a la columna. ¿Qué seguimiento u opción se le podrá indicar? Pues yo creo que es un paciente que primero habría que ver bien estas líneas de tratamiento previas, en qué escenarios se le dieron. Generalmente en escenarios localizados no usamos quimioterapia, entonces habría que ver si él ya estaba en una etapa avanzada desde ese momento o no, ¿verdad? La otra, si actualmente está en terapia hormonal y empezó a progresar, lo que les mencionaba, la terapia hormonal sola, pues tiene un tiempo en el cual nos puede dar un beneficio, pero posterior a ello, puede llegar a esa fase en la que ya no responde a la castración y entonces hay estrategias posteriores a la resistencia a la castración como abiraterona, ensalutamida, terapias dirigidas como el olaparib, la inmunoterapia, pero es de valorar el caso. La quimioterapia igualmente sigue siendo una opción para estos pacientes. Hay varias, 2 moléculas por lo menos muy eficaces para tratar con quimioterapia, pero creo que, y por supuesto que para las metástasis de la columna podría ser útil la radioterapia, el uso de bifosfonatos, pero sería creo yo, de ver ¿cómo se llama? El caso como tal. Leti, ¿quiere comentar algo? Sí, de acuerdo con lo que
el doctor Ramos. También, bueno, si es una lesión en la columna, pues siempre es importante valorar la posibilidad de operar, ¿verdad? Porque la verdad que nosotros podamos irradiar también no significa que vamos a evitar el riesgo de una fractura patológica. Podemos aliviar el dolor, pero siempre, digamos, si hay un riesgo de que una de las vértebras se fragmente, pues siempre existe el riesgo de que pueda haber una compresión medular o un daño a la médula. Entonces, también es importante incluir, creo yo, en este tipo de pacientes la evaluación por el ortopedista o traumatólogo, ¿verdad? Y valorar si realmente pues, es una lesión que solo requiere radioterapia o si debe estabilizarse primero, ¿verdad? Bien. Yo creo que ahora sí, hasta donde yo puedo ver, terminamos con las preguntas y por respeto a su tiempo y la noche. Les agradecemos a todos los, insisto, la gente que participó con nosotros, estuvieron con nosotros todo el tiempo, los participantes y a nuestros conferencistas. La verdad es que hay una pregunta, Luis. había otra. Hay una de la medicina homeopática. Perdón. ¿Ayuda la medicina homeopática a mejorar el cáncer de próstata? Es una pregunta. Fíjate, no la veo, pero abierto el que quiera contestar de los panelistas, seguro. No es nuestra área de expertise, pero lo que sabemos es que no son terapias que tengan evidencia científica comprobada. Yo creo que en eso nos basamos todos, ¿verdad? Que no nos negamos y quien quiera probarlo, bienvenido, pero nuestra posición siempre es que si no lo podemos documentar científicamente, no comentamos. Muy bien, señores. Ahora sí, de verdad, les agradecemos a todos. Que tengan muy buena noche. Esperamos verlos en un futuro webinar de educación. Muy amables a todos. Buenas noches. Buenas noches, feliz noches. Gracias.